Hubo una época en la que Internet no estaba dominada por las redes sociales ni por la inteligencia artificial. No parecía un lugar pensado para que te pases horas mirando videos, ni un lugar pensado para gente que quiere mostrar su vida perfecta. Hubo una época en la que Internet parecía otra cosa, un pasillo oscuro, una casa abandonada, un lugar al que entrabas y no sabías muy bien qué es lo que te ibas a encontrar. Los que crecimos con creepypastas entendemos algo que hoy quizás suena exagerado. Hubo un momento en el que una imagen mal editada, una historia escrita en un foro, un video en baja calidad o una voz robótica leyendo un relato podían darte más miedo que una película de terror. Porque el miedo no estaba solamente en la historia, estaba en la duda, en esa pregunta que te hacías cuando apagabas la computadora y te ibas a dormir. ¿Y si esto fuera verdad? Hoy vamos a hablar de eso, de las creepypastas, pero no solo como historias de miedo. Vamos a hablar de cómo una generación entera vio nacer algo muy extraño, el folclore digital. Porque antes los monstruos nacían en los pueblos, en las familias, era algo que se esparcía de boca en boca, pero nosotros vimos nacer monstruos en Internet. Y eso cambió totalmente la forma en que entendíamos el miedo. Antes, el miedo se contaba de otra manera. Antes de Internet, el miedo se transmitía de boca en boca. Cada familia tenía alguna historia, un pariente que había visto algo, un camino donde supuestamente aparecía una mujer vestida de blanco, una leyenda sobre alguien que hizo algún pacto. Ese era el folclore tradicional, relatos que viajaban de persona en persona, cambiando con el tiempo, deformándose, exagerándose, y ahí estaba gran parte de su poder. Nadie sabía exactamente dónde había empezado la historia, pero todos conocían alguna versión. Y después llegó el Internet, y uno podría pensar que Internet iba a matar estas leyendas urbanas, porque con Internet, en teoría, todo se podía verificar, todo se podía buscar o se podía desmentir. Pero eso no fue lo que pasó. Internet no mató las leyendas urbanas, las multiplicó, les dio imágenes, foros, comentarios, videos, comunidades enteras dispuestas a expandirlas, y así nacieron las creepypastas. Pero, ¿qué eran realmente las creepypastas? Una creepypasta, en su forma más simple, era una historia de terror copiada y pegada en Internet. De hecho, de ahí viene la lógica del término: textos que se compartían, se copiaban y se reenviaban. Pero reducirlas a eso sería quedarse corto, porque las creepypastas fueron algo más que solo cuentos de miedo. Fueron leyendas urbanas adaptadas a una nueva época. Ya no necesitabas estar en un campamento alrededor de una fogata para escuchar una verdadera historia perturbadora. Ahora podías estar solo, en tu habitación, con la luz apagada, leyendo una historia en una pantalla. Y eso lo cambiaba todo, porque el terror ya no venía de una voz humana, venía de Internet, de un lugar inmenso y desconocido, un lugar donde cualquiera podía escribir cualquier cosa. Y justamente por eso se sentía tan verdadero. La mayoría de las creepypastas estaban escritas como si fueran testimonios. No te invitaban a leer ficción, te invitaban a espiar una confesión. Y cuando una historia parece una confesión, el cerebro baja la guardia. Por eso muchas creepypastas funcionaban incluso cuando estaban mal escritas, porque no necesitaban ser literatura perfecta, necesitaban parecer encontradas. Los monstruos que nacieron de Internet. Cada generación tiene sus propios monstruos. Algunos crecieron con Drácula, otros con Freddy Krueger, Jason, pero los que también crecimos con creepypastas, tuvimos monstruos diferentes, monstruos que no necesariamente venían del cine, venían de Internet, venían de foros, de comunidades, y ahí estaban Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog y muchos otros que fueron creados con el tiempo. Algunos eran mejores que otros, algunos hoy los vemos y pensamos cómo fue que eso me pudo dar miedo, pero eso es mirar el fenómeno desde el presente. En su momento, esas historias tenían algo que hoy es difícil de recuperar: la sensación de descubrimiento. Uno no sentía que estaba consumiendo contenido, sentía que estaba encontrando algo. Antes, muchas veces,
El miedo había que buscarlo, y cuando lo encontrabas, parecía mucho más secreto. Slenderman es quizás el mejor ejemplo de esto, porque Slenderman no nació en una novela gótica, ni en una película, ni en una religión antigua. Nació como una imagen manipulada en Internet. Pero algo pasó. La gente empezó a expandirlo, a escribir historias, a crear supuestas pruebas, a conectarlo con desapariciones ficticias e inventarle una presencia. Y de pronto, Slenderman dejó de ser solo una imagen. Se convirtió en un mito. Y eso es impresionante, porque ahí vimos algo que antes tardaba generaciones en pasar. Vimos a una comunidad construir un monstruo casi en tiempo real. Internet aceleró el proceso del folclore. Lo que antes necesitaba décadas de relatos orales, ahora podía pasar en meses. La duda era el verdadero monstruo. Pero el centro de todo no era Slenderman, Jeff the Killer o Smile Dog. El verdadero monstruo era la duda. Esa duda infantil pero poderosa. Y si todo eso era verdad, hoy estamos más entrenados para desconfiar. Vemos una imagen y pensamos en edición. Vemos un video y automáticamente pensamos en inteligencia artificial. Pero en aquella época, especialmente si eras chico o adolescente, el límite entre Internet y la realidad era mucho más confuso. No porque fuéramos tontos, sino porque Internet todavía tenía algo de territorio desconocido. Una generación educada por el terror de Internet. Los que crecimos con creepypastas no solamente consumíamos historias de miedo, aprendimos una forma bastante particular de mirar Internet. Aprendimos que detrás de un link podía haber algo extraño, que un archivo podía tener una historia, que un juego podía estar maldito, o que un video podía esconder algo. Y aunque hoy en día muchas de esas historias o de esos videos parezcan muy genuinos, en ese momento se estaba formando nuestra educación digital, porque no todo lo que ves en Internet es verdad, pero tampoco llega a sentirse completamente falso. Internet no solo informa, construye creencias. Y las creepypastas fueron una de las primeras pruebas masivas de eso. Nos mostraron que una historia anónima, si está bien contada, puede parecer real. Que una comunidad entera puede transformar una ficción en una experiencia compartida. Hoy, muchas de esas creepypastas ya no se leen de la misma manera. Algunas hoy en día dan más gracia que miedo, hasta llegan a dar ternura. Muchas fueron sobreexplotadas o se transformaron en memes, pero aún así te siguen generando nostalgia. Extrañamos esa sensación, ese Internet lento que era torpe pero que también era misterioso. Un Internet donde una historia falsa podía circular, podía volverse masiva, y eso, para bien o para mal, tiene su magia. Las creepypastas nos obligaban a imaginar, y en esos espacios vacíos, uno creaba sus propios monstruos. Si vos también creciste leyendo y consumiendo creepypastas, déjame en comentarios cuál fue la que más te marcó. Y si te gustan estos temas donde el miedo se mezcla con el Internet, la nostalgia, el misterio, suscríbete a Expediente Vanidad.